Y así pasaron muchos días. Las heridas de Dasai han pasado el momento más difícil y poco a poco van a mejorar. Aunque las heridas deben seguir ardiendo y doliendo, Dasai está extremadamente despreocupado. No sé por qué. Ya no parece tener intención de amotinarse y huir, así que le quito las correas de las piernas. Sin embargo, sigo manteniendo la puerta principal cerrada con llave. Estoy sentado junto a la ventana, divagando sobre el pasado. Un tiempo sin rumbo mientras espero que hierva el agua del café. Qué lujoso uso del tiempo. ¿Qué estás pensando? Fue justo en esta época que dejé mi trabajo anterior. ¿Trabajo anterior? El olivo del té también florecía entonces. Nada importante. Fue un trabajo violento, pero lo dejé. ¿Violento en qué sentido? ¿No quieres hablar de ello? Bien, entonces, cuando mis heridas estén curadas me iré. De todos modos, eso es todo lo que hay en nuestra relación. Tienes razón. Cuando tus heridas estén curadas te irás. Y terminarás tu vida como quieras en algún lugar. ¿Puedo hacer alguna conjetura? ¿Sobre qué? La razón por la que quieres morir. ¿Eh? Quieres morir porque eres un tonto. Interesante. Cuando Dasai dijo eso, sus ojos lucen diferentes a los de cualquier ser humano. O los de cualquier ser vivo. Son heridas, un par de heridas abiertas en su cara, de las cuales se asoma oscuridad. Hablas mucho para ser un simple cartero. Sin embargo, mucha gente ha dicho lo mismo, aunque no puedo decir por qué, ya que muchos están muertos. Ah, ¿sí? Pero al menos si uno muere sin haber visitado ese lugar, no se le puede llamar más que un tonto. Eso te lo puedo asegurar. ¿Ah? ¿Cómo es ese lugar? Es un lugar tranquilo. No es que esté muy lejos. Ni siquiera se necesita ninguna cualificación para entrar. Lo que pasa es que no todo el mundo puede disfrutar del verdadero valor de ese lugar. Parece un acertijo. ¿Es una estrategia para llamar mi atención mediante algún tipo de secreto inventado? No tiene sentido usar una estrategia cuando el oponente eres tú. Aunque eso es cierto, no puedo leerte en absoluto. Siento que la gravedad en la habitación ha vuelto a la normalidad de alguna manera. De acuerdo. Te haré compañía en una pequeña charla tonta como agradecimiento por el tratamiento. Has dicho que es una tontería morir, ¿verdad? Aquí está mi pregunta. Si morir es una tontería, entonces, ¿por qué tenemos que morir? La tasa de fatalidad del acto de vivir es del 100%. Pero si observamos a todos los seres vivos, algunos no mueren y otros no se mueven, lo que significa que la muerte del ser humano no es más que una función de la vida. No es más que una promesa escrita en el guión de la vida como final. Entonces, ¿quieres decir que la vida no es algo que lamentar? No, es peor que eso. Aunque a todos se nos promete la muerte, desde el principio todos los seres humanos nacen con un deseo preestablecido llamado no quiero morir. Eso también es cierto 100%. Por eso, ese deseo nunca se cumplirá. Significa que el acto del deseo no es más que una herramienta, una hipótesis conveniente alejada de la verdad, y que no somos más que seguidores de una tesis hipotética que tenemos que vivir porque nuestros predecesores lo hicieron. ¿Cómo se argumenta contra este oscuro teorema? Observo a Dasai. Se me ocurren muchos contraargumentos. Sin embargo, sé intuitivamente que Dasai no ha revelado ni una 10.000ª parte de su verdadera intención. Aunque intente discutir con él, ya ha preparado un contraargumento a ese contraargumento. El agua para mi café ha empezado a humear. ¿Por eso quieres morir? No,
Esto es solo un juego de palabras. Hay cosas que no se pueden decir solo con palabras cuando se trata de cosas que no se pueden hablar. ¿No puedes mantenerte en silencio? Es exactamente así. Solo tú puedes entender tu mundo, pero eso no cambia el hecho de que eres un tonto. Eso te lo puedo asegurar. Bueno. No me importa corregir eso, pero ¿qué es ese lugar del que hablabas hace un momento? Si vas, lo sabrás. ¿Por qué no intentas explicármelo aquí y ahora? Paso. En esta situación no. En muchas otras ocasiones las palabras no son de fiar. ¿Así que dices esas cosas, aunque te gustan las novelas? Sí, por eso estoy preocupado. Interesante. Eres humilde. No odio eso. Tampoco odio pasar tiempo en esta casa. No tanto como pensaba. ¿Mm? Hola chicos, muchas gracias por ver esta escena hasta el final. Siento mucho la demora por actualizar los clips del día que recogí a Dasai. Y bueno, la verdad estoy grabando esta parte para decirles algo muy importante que ya lo mencioné antes, pero creo que es necesario decírselos porque la verdad no puedo seguir en este estado, ¿ok? Primero que nada les explico desde el inicio. Yo el año pasado empecé un objetivo de donaciones para poder hacer este corto, básicamente terminarlo, y ese objetivo era de $500, ¿ok? En ese momento logramos alcanzar hasta $200 y una vez llegamos a ese punto yo cancelé el objetivo, es decir, dije que ya no lo iba a continuar porque tenía que viajar, tenía que hacer una serie de cosas y la verdad es que yo estaba muy confiada con que iba a generar todo ese dinero con mi canal estando aquí en Japón, porque sí, chicos, aquí en Japón estoy ganando más que en Perú, es verdad, pero aquí viene el asunto, ¿ok? Cuando yo y mi familia, junto a ellos, pues decidí venir a esta escuela en Osaka, alquilar este dormitorio, básicamente, ¿no? Rentar 3 meses aquí. No sabíamos que estaba muy lejos de la escuela, ¿ok? Está como a 30 minutos de la escuela y yo tengo que tomar un bus todos los días para ir y venir. El problema con esto, chicos, es que los tickets para este bus que vienen 13 en total por $30 o $32 aproximadamente, ¿ok? Entonces, estos tickets me duran aproximadamente una semana y media. Así que sí, básicamente tengo que estar gastando más de $60 mensuales solamente para ir a la escuela. Por lo tanto, no he podido ahorrar con el canal hasta la fecha por tener ese gasto fijo que no sabía que iba a tener. Me dejo entender, chicos, porque el problema con estos tickets es que solo se pueden comprar en yenes al cash. No se pueden comprar con tarjeta de crédito, débito, nada. O sea, todo el dinero que yo genero en el canal de YouTube es con yenes. Todo se monetiza según el país en el que estás. Y yo he estado monetizando con yenes. Por lo tanto, todo lo que yo recibo de parte de mi canal lo he estado usando para el bus porque no había otra manera de poder pagar estos tickets. Así que lamentablemente no he estado ahorrando desde que llegué hasta ahora, porque no sabía que iba a tener ese gasto fijo, no sabía que iba a ser demasiado, y en general muchas cosas no sabía porque no conozco Japón, es mi primera vez viniendo acá, y la verdad es por eso que el corto se ha retrasado muchísimo, porque no he podido invertir en las próximas escenas que faltan, me dejo entender, en términos de presupuesto para terminar todo lo que falta del corto, no lo tengo todavía, chicos. No se me va a hacer posible terminarlo lo más pronto porque, bueno, entro de vacaciones, pero también tengo que mudarme. Necesito, sinceramente, lo más pronto posible mudarme a un lugar más cercano para no tener que gastar más en el bus. Pero si eso lamentablemente no es posible, digamos, en el peor de los casos no me puedo mudar, lamentablemente voy a tener que seguir gastando de más y no podré ahorrar dinero, chicos. Así que sí, estoy en una situación maleada, un poco molesta, de verdad. A mí no me sirve para nada estar en un lugar donde no puedo ahorrar básicamente, y también es por eso que he decidido irme a otra escuela. Todavía sigo viendo eso, no sé exactamente dónde va a ser. Yo les voy a decir cuando esté confirmado eso, pero necesito mudarme a otra escuela, necesito estar en un dormitorio que esté más cerca a la escuela,
porque este lugar es muy complicado, está muy lejos de todo, no hay para hacer contenido, no puedo ahorrar, así que sí, chicos, lamentablemente, aunque he estado estudiando japonés, cuando se trata de las partes difíciles, no puedo seguir aquí porque no me da tiempo de estudiar ni nada, o sea, estoy todo a las justas, me dejo entender. Y si a eso le sumamos cosas como este proyecto, que sí o sí, por lo menos debería terminarlo este año, va a ser muy difícil completarlo por mi cuenta. Por lo tanto, he decidido retomar el objetivo de donaciones de $300 para poder terminar este corto, y prometo de verdad en la medida de lo posible ahorrarlo, guardarlo, porque no puedo de verdad seguir gastando. En todo caso, pues no sé qué voy a hacer exactamente. Ojalá me pueda mudar, porque sinceramente es insostenible estar en esta situación actualmente. Pero si ustedes le dan mucho apoyo al corto a través de donaciones, compartiendo los videos para que más gente lo vea y se generen más ganancias, lo apreciaría muchísimo, porque al menos por ese lado podría asegurar el dinero para hacerlo cuando ya tenga tiempo libre. Porque a ver, todavía no sale Gakuen y yo prometí que lo iba a sacar después de Gakuen, y creo que voy a seguir manteniendo esa idea porque todavía no se tiene una confirmación de cuándo va a salir y todo. De igual manera lo necesito listo, a eso voy. Por lo menos ya debería de tenerlo listo y solo debería de faltar ya los subtítulos y esas cosas, ¿no? Porque eso también cuesta, pero ya es un tema más que tiene que ver con la distribución del producto final, ¿no? Publicarlo en español es una cosa, pero ya de ahí, subtítulos en japonés, chino, coreano, ruso, quiero que también esté para que más gente lo vea. Eso ya es un tema que se verá después, ya los toques finales, al final. Así que sí, me da un poco de lástima comentarles esto, pero es que es la verdad. Yo no sabía que iba a ser así la cosa. Yo ya había comentado esto en otros videos, pero como sé que este lo van a ver más, pues mejor lo digo de una vez. Sepan que esa es mi situación en Japón ahorita. Espero de verdad poder mudarme para el próximo mes y quitarme este problema de encima, aunque sea un poco, de verdad. Yo les voy a decir qué va a pasar, ¿ok? Pero mientras tanto sí necesito mucho apoyo de su parte para terminar este corto. Sinceramente no quiero que se demore más porque ya es demasiado. Le he dado mucha prioridad al estudio, que es importante, pero este corto la verdad también lo es para mí. Es mi carta de presentación para lo que sería, digamos, la comunidad de creadores de Bungo Stray Dogs en Japón, siendo una persona latina. Creo que es algo que tengo que hacer, que tiene que cumplirse al fin y al cabo. Si realmente quiero llegar a ese punto, lo mejor que se puede hacer ahorita, lo que ustedes pueden hacer, es apoyar a este objetivo de donaciones. Abajo en los super gracias, ustedes ya saben cómo es. O recomendando los videos, ¿no? Compartiéndolos a sus amigos, etcétera, para que genere más vistas, pues más ganancias, etcétera, ¿ok? Ya no creo que vaya a haber más objetivos de aquí en adelante, solamente falta el corto y ya estaría, ¿ok? Eso, $300. Otra vez les digo gracias por apoyar esta serie de cortos, este video en cuestión, gracias por verlo, y de verdad espero que si todo sale bien pueda traerle más escenas en poco tiempo, no tardar mucho en eso, pero bueno, eso era lo que quería decirles y ya la próxima semana nos vemos con el video del nuevo capítulo de la historia no contada. También, como entro en vacaciones, voy a subir más videos de vlogs, de cosas que he hecho aquí en Japón. Quiero irme pues a Tokio, a Akihabara, para poder ver merch. Eso sí es algo que voy a hacer también, así que estén muy pendientes del canal. A partir del miércoles de la próxima semana que entro de vacaciones, voy a tratar de subir varios videos también para pues ahorrar más, ¿no? Así que eso, chicos, muchas gracias por su apoyo hasta ahora. Los quiero y nos vemos a la próxima. Chao, chao.